Buenos días, alumnos. Soy la profesora Paulina Bocó. Una vez más nos encontramos en esta ocasión para hablar de la valoración del recién nacido. En el capítulo 29 del libro de Reader, que ustedes ya lo tienen, van a encontrar todas las explicaciones referentes a este tema. Bien, vamos a comenzar. Bien, comencemos por la valoración física. La valoración física es la parte fundamental dentro del proceso de atención de enfermería. Ahí vamos a poder obtener todos los datos que son necesarios, todos los que son objetivos y los subjetivos, para poder identificar anormalidades, complicaciones, problemas reales y potenciales. Antes este tipo de examen lo hacía únicamente el médico o el neonatólogo. En la actualidad, en algunas maternidades, tanto hospitales como maternidades privadas, la enfermera que recibe al niño, que ya ha adquirido destreza en la recepción del recién nacido y es generalmente una enfermera de neonatología, puede realizar esta valoración sin ningún tipo de problema. Las personas que trabajan con recién nacidos deben ser profesionales muy bien capacitados para poder efectuar una valoración física completa. Necesitan estar preparados para poder reconocer las desviaciones de la normalidad o las dificultades en la transición, en ese periodo de transición que tiene el recién nacido, que requieran intervención inmediata. Si bien es cierto que hay cuestionarios de valoración que pueden servir de guía, esto solo se completa con las habilidades y las destrezas que va a desarrollar la enfermera a través de su experiencia y de la formación continua. Este es el kit de la cuestión en todo lo que corresponde a nuestra carrera en sí, la valoración continua. La nuestra es una profesión que va evolucionando continuamente, de manera tal que nos tenemos que ir preparando de manera continua para poder asimilar nuevos conocimientos y nuevos métodos de trabajo y de distintas normalidades o anormalidades en nuestros pacientes. La formación es lo más importante y a través de ella vamos a ir adquiriendo la experiencia necesaria. Bien, vamos a ver cuáles van a ser los métodos para llevar adelante esta valoración física del recién nacido. La valoración va a ser por inspección, auscultación, palpación, percusión, y el orden en que se van a realizar todos estos métodos van a ser siempre céfalo-caudal, desde la cabeza a los piecitos del bebé, es decir, cabeza, tronco y extremidades. Todo el cuerpo, comenzando por la cabeza. Por supuesto que esto puede tener variaciones dependiendo del estado del niño. Si tenemos un bebé que ha tenido algún tipo de dificultad, una pérdida importante de calor, que le ha costado recuperarse al momento del nacimiento, si el bebé está, llorando de manera importante, que no permite poder hacer una buena valoración porque no nos permite auscultar bien los latidos, el ingreso de aire en los pulmones, bueno, pues se hará la valoración desde otro ángulo. Si no puedo, es decir, si no puedo hacer una buena valoración empezando por la parte cefálica, pues voy a empezar por otro lado, de manera tal que pueda realizar esa valoración fácilmente. Es decir, si tengo un bebé que está tranquilo, calladito, y bueno, voy a valorar rápidamente la función cardíaca, la respiración, porque el estar el bebé sin llanto me permite valorar bien la frecuencia cardíaca, el ingreso de aire en los pulmones, si no hay ningún tipo de inconvenientes. Si el bebé está llorando, es imposible escuchar bien, entonces vamos a desviar esa valoración desde otro punto
para poder hacerlo de la mejor manera posible. Bien, la valoración física va a comenzar luego del nacimiento y de haber efectuado la calificación de ADGAR, que nos va a permitir encontrar o notar cualquier tipo de anormalidad del paciente. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto ya en la clase anterior? Cuando hacemos la valoración de ADGAR, podemos de esa manera detectar cualquier tipo de problemática en el bebé, si se presenta algún tipo de problema. Bueno, y acá tenemos la escala de ADGAR, se acuerda que ya la habíamos visto, y por qué les decía que con este tipo de análisis o con este tipo de valoración nos iba a permitir siempre detectar cualquier anormalidad en el paciente. Y bueno, porque vamos a valorar la frecuencia cardíaca, vamos a valorar la respiración, los reflejos que tiene ese bebé, el tono muscular, la coloración de la piel, y eso nos va a permitir saber si ese bebé comienza su función respiratoria de manera normal, si tiene buenos reflejos, si el tono que tiene sus músculos es el adecuado, si la coloración de la piel no me está indicando algún tipo de problema previo. Entonces, yo con toda esa valoración ya puedo tener una idea de las condiciones en las que tengo a ese bebé que acaba de nacer. A partir de ahí, después vamos a hacer todo este resto de examen que va a ser siempre mucho más profundo, pero necesito tener una buena valoración de ADGAR para poder llevar adelante el examen físico del bebé sin ningún tipo de problema. Si el bebé nació con algún tipo de depresión, si tiene algún problema respiratorio, si necesita recuperar calor porque ha tenido una pérdida importante de calor, vamos a tener que esperar para poder realizar esta valoración física. Bueno, y en esta diapositiva vemos algo de lo que habíamos estado hablando hace un momento, que valorábamos el color de la piel, la tonicidad, el tipo de frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca que tiene ese bebé. A ver, los movimientos asimétricos del tórax nos pueden estar, si no hay una buena simetría en ambos campos pulmonares, nos pueden estar indicando que se produjo un neumotórax. Si hay dificultad respiratoria, puede ser signo, por ejemplo, de los recién nacidos que aparece el líquido amniótico meconial, es decir, siempre que en el líquido amniótico haya meconio, eso nos está hablando de sufrimiento fetal. Y ese es un bebé que puede presentar quejido, aleteo nasal, algún tipo de tiraje al respirar, son cosas que hay que valorar muy, pero muy bien en el primer minuto de nacimiento. Hay que controlar los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, y recordar siempre que la hipotermia puede producir dificultad respiratoria. No olviden siempre eso que es muy, pero muy importante. Evitar la hipotermia en el recién nacido. Bien, vamos a realizar la valoración de la cabeza del recién nacido por parto normal. Suele tener una apariencia asimétrica y esto está relacionado con el modelaje que ocurre durante el pasaje por el canal de parto. Suele aparecer una edema en los tejidos blandos de la cabeza que vamos a llamar caput succedaneum, que se produce por una presión que se ha ejercido esa zona de la cabeza sobre el canal de parto. Ahora bien, también podemos hallar un cefalohematoma. El cefalohematoma es una hemorragia que se ha producido entre el periósteo y el hueso craneano. Esto puede aumentar de tamaño luego del nacimiento. Es relativamente común, pero debe controlarse por la posible presencia de una fractura de cráneo. Para ampliar un poquito, no sé si ustedes recuerdan que periósteo es una membrana
que está cubriendo al hueso, es una membrana de tipo conjuntiva que cubre el hueso y que lo va a nutrir y a ayudar a regenerar. Esta membrana es rica en vasos sanguíneos que van a penetrar el hueso para poder irrigarlo. Cuando esos vasos se rompen es cuando se produce esta hemorragia. En general desaparece días después, pero puede llegar a permanecer mucho más tiempo. Y lo que se debe controlar fundamentalmente es que no vaya a haber una fractura de cráneo por debajo de este problema. Después tenemos las fontanelas, la fontanela anterior y la posterior, que hay que palpar en ambos casos. Tienen al tacto un aspecto muy suave, y no deben estar ni abombadas ni presentar depresión. La anterior tiene la forma de un diamante, va a tener una dimensión aproximadamente entre 2 y 3 centímetros de ancho por 3 a 4 centímetros de largo y desaparece alrededor de los 12 a 18 meses de edad en el niño. Mientras que la fontanela posterior es mucho más chica, tiene una forma triangular y suele estar muy poco abierta o muy poco visible en el nacimiento y tiende a cerrarse definitivamente a los 2 meses de vida del niño. Hay que examinar también el cuero cabelludo en busca de posibles lesiones, cortes o laceraciones que pudimos haber en forma indirecta provocar durante el parto. En esta diapositiva podemos apreciar claramente el edema que se ha producido por la compresión de los tejidos blandos conformando un caput succedaneum. Esto con el correr de los días tiende a desaparecer y generalmente no ofrece ningún tipo de riesgo para el niño. Bien, en esta diapositiva podemos apreciar lo que es un cefalohematoma. Habíamos dicho que era una hemorragia que se producía entre el periósteo y el hueso craneano. Es bastante frecuente, bastante común en el recién nacido y tiende también a desaparecer, a veces en pocas semanas y en ocasiones tarda mucho más tiempo, puede llegar a tardar hasta meses. El cefalohematoma, los días posteriores al nacimiento puede aumentar de tamaño, eso es lo que vamos a tener que controlar, que en los días posteriores no aumente de tamaño. Se aprecia como un bulto en la cabeza del bebé, normalmente algunas horas después del nacimiento, y suele formarse por algún tipo de traumatismo durante el trabajo de parto, y en el momento del nacimiento incluso puede pasar desapercibido. Según su tamaño, la mayoría de los cefalomatomas, ya lo habíamos dicho, demora entre 2 semanas hasta 5 meses en desaparecer. No requieren ningún tipo de tratamiento, en general se reabsorben sin dejar ningún tipo de huella o provocar ningún tipo de problema en el recién nacido. Ahora bien, si este cefalomatoma es muy extenso, en algunos bebés puede desarrollar algunas complicaciones, como son, por ejemplo, la hiperbilirrubinemia o ictericia del recién nacido. Esto se provoca por la destrucción de los glóbulos rojos en la medida que ese hematoma se va reabsorbiendo y por el trabajo disminuido del hígado en los recién nacidos por falta de maduración. Y acá podemos apreciar, como lo habíamos dicho anteriormente, la fontanela anterior con su forma de diamante,
y la fontanela posterior, y asimismo se ve a todo lo largo del cráneo esa sutura sagital. Si vemos esto con un corte lateral, se puede ver, aparte de la fontanela, se va a ver también la sutura coronaria, la fontanela efenonoideal y una fontanela mastoidea. Estas suturas craneanas entre los huesos del cráneo lo podemos apreciar fácilmente con la palpación. Si nosotros palpamos la cabeza del bebé, vamos a palpar perfectamente este tipo de suturas. Es decir, esa aproximación de los huesos se palpa con total facilidad. Bueno, y para completar un poco lo que habíamos estado viendo de las fontanelas, sabemos que las fontanelas son separaciones que existen entre los huesos del cráneo, que son los que estas separaciones van a facilitar que se amoldee la cabeza para poder atravesar el canal de parto en el proceso del nacimiento. Sabemos que la fontanela anterior, que tiene forma de diamante, que va a cerrar entre los 12 y 18 años 18 meses de vida aproximadamente, y la fontanela posterior, con su forma triangular, que se cierra del todo en el segundo mes. Incluso a veces puede estar, como ya les había dicho, casi cerrada en el nacimiento. Se puede palpar como algo muy pequeño. Esto es para completar un poco la idea de lo que son las fontanelas. Ahora vamos a tomar el perímetro cefálico del bebé. Este se mide con una cinta métrica. Se pone la cinta métrica por encima de las cejas del bebé hasta la zona más prominente del occipucio. Recordarán que occipucio es el nombre técnico, por así decirlo, de lo que vulgarmente conocemos como la nuca, que es la zona que está en la parte de atrás de la cabeza y que está protegiendo el encéfalo. En este tipo de lugar los traumatismos suelen ser por lo general fatales. Normalmente el rango del perímetro cefálico de un recién nacido de término oscila entre los 32 y los 38 centímetros. Eso va a variar según el desarrollo general del recién nacido. No es un chico de 2,5 kilos que uno de 4 kilos. Entonces va a variar ese tipo de medidas por el desarrollo general del niño. Después vamos a evaluar la cara. La cara es más pequeña en general y hay que observar la simetría y el desarrollo en general de los ojos, la nariz, las orejas y la boca. Prestar especial atención a que la nariz esté despejada, es decir, no se encuentre obstruida por nada, ya que los recién nacidos respiran por la nariz y les cuesta mucho poder respirar por la boca. Por eso es fundamental que las narinas estén limpias y que el bebé pueda respirar bien por la nariz. Los ojos, a veces se puede ver una hemorragia subconjuntival que se resuelve espontáneamente. El lagrimeo no es normal. Saben que los bebés lloran sin lágrimas, no tienen lágrimas hasta algunos meses después. Y bueno, se debe estudiar si aparecen lágrimas. Evaluar el tamaño de la pupila, la forma, la simetría y la respuesta a la luz. Son comunes los movimientos no coordinados, como el estrabismo o el nistagmo. Hay que hablar con los papás y explicarle, porque si no los angustia mucho que el bebé, cuando ellos lo acercan hacia la cara, el bebé enseguida aparece el estrabismo. Entonces piensan que es un problema que lo va a acompañar toda la vida. Y no, es frecuente, todos los bebés tienen ese tipo de problemas, que después con el correr de los días va a ir desapareciendo lentamente. Y eso de que los niños no ven cuando nacen o que no distinguen
los colores es realmente no tiene sentido. Los chicos sí ven, lo que no pueden es ver realmente a lo lejos, ven mejor de cerca, por eso lo primero que van a reconocer siempre es la figura o el rostro materno, porque lo van a tener siempre a no más de 20, 25 centímetros, que es la distancia entre la mamá y ellos cuando están alimentándose. Por eso es tan importante que la mamá le dé al bebé de mamar, porque también es una ocasión para que la conozca, para que la empiece a distinguir. Bien, ahora vamos a continuar con la valoración del cuerpo del niño. Lo vamos a pesar. Sabemos que el peso promedio en los niños oscila en los 3,5 kilos y que en los primeros días se puede producir una pérdida del peso que puede parecer importante, pero que lo recupera fácilmente. Pierden aproximadamente el 10% del peso que tenían al nacer, pero lo van a recuperar alrededor del 12º día de nacimiento, más o menos. También lo vamos a medir para saber la talla. Se mide apenas nace, y esto es para tener una estatura basal para comparar. Es decir, de ahí en más ir comparando mes a mes en la evaluación que se va a hacer luego de ese bebé, cómo se va dando su crecimiento. Aproximadamente la estatura de los chicos oscila en 51 centímetros, 50 centímetros. Eso es algo promedio en general. Vamos a continuar valorando la piel del bebé. Vamos a observar el color y la textura de esa piel. Hay que verificar si existen hematomas, petequias o laceraciones que pueden ser el resultado del proceso de parto. Es decir, durante el proceso de parto se puede provocar algún tipo de daño sobre la piel del bebé. La piel del bebé tiene que tener un color rosado en las primeras horas, si bien mantiene una acrocianosis en manos y pies, que es ese color azul que se le ve en un primer momento, los primeros días. Cuando este color está presente en los primeros días de vida, es absolutamente normal. Tenemos que poner atención los enfermeros cuando vemos o valoramos a nuestros bebés, que se mantenga ese color rosado. Si el niño tiene un color azulado o se lo ve con un poco de cianosis, en general hay que rápidamente comunicárselo al médico, porque podemos estar frente a algún tipo de patología respiratoria o cardíaca. Eso lo va a evaluar el neonatólogo. En los niños menos maduros, es decir, los niños que nacen con cierto grado de prematurez, la piel se puede ver muy finita, traslúcida, y es como si tuviera mayor cantidad de venas visibles. En realidad es igual que la de un niño, solo que de término, solo que a este le falta el tiempo necesario de maduración. A la inversa, en el niño posmaduro, el que nace fuera de la fecha de parto, más tarde, la piel puede estar como arrugada. Nosotros lo vamos a ver eso en el bebé, que parece que tiene la pielcita arrugada, está agrietada o descamada, especialmente en las extremidades, tanto en las manos como en los pies. Eso es normal en el niño posmaduro. Cuando un niño, mejor dicho, un feto, permanece en el líquido amniótico que está teñido con el meconio, es muy probable que presente una coloración verdosa, amarillenta, fundamentalmente en la zona del cordón umbilical o en las uñas cuando nace, lo van a ver. La ictericia, que es ese color amarillento que puede tener un niño, es una anormalidad en el primer día de vida y en las primeras, no en el primer día específicamente, sino en los primeros días de vida, y que puede estar relacionado esto con una anemia o con hiperbilirrubinemia.
Cualquiera de estos hallazgos debe ser comunicado al neonatólogo para poder efectuar todos los análisis de rutina para poder establecer por qué este bebé tiene esos cambios en la coloración de la piel. También hay que ver las conjuntivas. Hay niños que si están realmente con una bilirrubina muy alta, vamos a ver que la conjuntiva también va a tomar un color amarillento. Ninguna de estas observaciones es normal. Si el niño está con un color en la piel amarillento o se le ve amarillento la conjuntiva, es un factor de alarma y hay que avisarle al neonatólogo. Hay que observar en el niño la presencia de marcas de nacimiento, que son hallazgos benignos, transitorios, como así también algún tipo de exantemas o lesiones que pudieran estar indicando infecciones. Bien, continuamos viendo la piel del recién nacido. Es común observar erupciones, decoloraciones, manchas de nacimientos en los niños cuando recién nacen. Esto es totalmente normal. Por ejemplo, los milium, que son papilas puntiformes blancas, como de un material perlado, los vamos a ver sobre la frente, la nariz y el mentón. No tienen mayor importancia, eso desaparece con el correr de los días y se debe a la retención de material sebáceo en el interior. Lo mismo también las podemos encontrar un poco más grandecitas en la zona de la frente, el cuero cabelludo, y esto se da porque las glándulas sudoríparas pueden estar tapadas en el recién nacido y desaparecen normalmente en las primeras semanas de vida. No tienen ningún tipo de connotación importante. También pueden tener unas manchas de color café con leche, que son marrón pálido, son manchas claras, de bordes irregulares. Si son mayores a 6 o 3 centímetros, por lo general, pueden estar asociadas a neurofibromatosis o a ciertos síndromes genéticos. Eso hay que controlarlo y desaparecen rápidamente. En líneas generales son de desaparecer. Bien, sigamos viendo la piel de nuestro bebé. Es bastante frecuente en los recién nacidos observar diversas erupciones o decoloraciones o manchas de nacimiento. Las abuelas dirían que eran antojos. Ahora ya sabemos que no tienen nada que ver con los antojos. Bueno, están las denominadas manchas mongólicas, que son unas manchas azuladas que se pueden confundir incluso con un hematoma. Generalmente se da en los niños de piel un poquito más oscura, los chicos más morenitos es más fácil que lo tengan, y se da en la zona lumbosacra o en los glúteos. Esos puede que desaparezca pronto, como a algunos los acompaña toda la vida y no tiene ningún tipo de importancia a nivel médico o clínico. Después también tenemos el eritema tóxico o eritema del recién nacido. Algunos lo llaman piquete de pulga, es decir, como si fueran lesiones provocadas por la picadura de una pulga, que no tiene nada que ver con las pulgas, y es un área eritematosa, se desarrolla con mayor frecuencia en la espalda, en los hombros, y va cambiando de coloración hasta desaparecer con el correr de los días. No tiene ninguna importancia clínica tampoco, no compromete en nada al niño. Y finalmente los hemangiomas en frutilla, que son lesiones irregulares, elevadas, brillantes, de color rojo, que aumentan de tamaño y que luego van a ir involucionando. Son más comunes este tipo de apariciones en los prematuros,
pero sí también se puede dar en los niños de término. Normalmente lo vamos a encontrar en la zona del occipucio o nuca, y eso con el tiempo va cambiando, se va involucionando, es decir, va desapareciendo y a veces la desaparición tarda, puede ser que acompañe al niño hasta los 7 o 10 años. Bien, en esta diapositiva podemos ver fácilmente lo que veníamos hablando recién de los milium, que son esas manchitas blancas pequeñitas que tienen el tamaño de una cabeza de alfiler, que se aparecen sobre la zona generalmente de la nariz del bebé. Cuidado, no hay que intentar sacarlas bajo ningún concepto. Se dejan ahí, no son granitos, como pueden confundir muchas mamás, y es muy importante que eso se lo digan a las mamás. No son granitos, no son barritos, no se sacan, no se tocan, desaparecen con el correr de los días. Y las manchas de tono café con leche, que son de un marrón pálido, como puede apreciarse en la foto, de bordes totalmente irregulares, que también van a desaparecer y que no conllevan ningún tipo de riesgo para el niño. Bien, vamos a valorar ahora el tórax del recién nacido. En general, el tórax de los niños recién nacidos tiene un aspecto redondo. Su perímetro se mide justo por debajo de la línea de los pezones y debe ser un poco menor al perímetro cefálico. El tórax es relativamente corto en comparación con el abdomen. La congestión que se puede ver a veces en las mamas es frecuente tanto en los niños como en las niñas y se debe a las hormonas estrógenas que pasan al feto a través de la placenta procedente desde la madre. Es el mismo tipo de hormonas que preparan los senos de la madre para la lactancia. Puede haber, si se observa, pequeñas secreciones de líquido en los pezones. Esto es normal, no hay que intentar, hay que avisarle a la mamá en esto, no hay que intentar sacarlo ese líquido, es decir, debe permanecer así, que con el correr de los días eso va a desaparecer. Bien, valoremos la respiración en el recién nacido. A medida que va transcurriendo las horas y el recién nacido se adapta con éxito a la vida extrauterina, la respiración se va a dar con valores de 40 a 60 respiraciones por minuto, pero se altera con facilidad por estímulos, ya sean internos o externos. Realmente tomar la frecuencia respiratoria de un recién nacido es bastante difícil. En general, la respiración es silenciosa y poco profunda. Vamos a ver que el tórax y el abdomen se mueven juntos y durante los primeros minutos de nacido puede haber cierto quejido respiratorio o aleteo nasal que si se da, repito, en los primeros minutos se puede ser normal porque lentamente se va normalizando. Pero si eso va más allá de unos breves minutos, podemos estar frente a un problema respiratorio. Entonces, atención con el quejido en el recién nacido y el aleteo natal. El aleteo nasal, porque puede estar indicando una dificultad respiratoria. De igual modo, los periodos que hay de disnea o taquipnea o la cianosis que se puede presentar en forma repentina, tiene que llamarnos la atención y hay que inmediatamente comunicarlo al neonatólogo, porque podríamos estar frente a una patología cardiovascular o
a los indicios de una infección. Así que hay que estar muy atentos a este tipo de hallazgos. Bueno, vamos a valorar ahora el sistema cardiovascular en el recién nacido. La frecuencia cardíaca del recién nacido se va a tomar mediante el pulso apical. Como lo pueden apreciar en esta diapositiva, se ve la zona donde debe apoyarse el estetoscopio y de esa manera vamos a poder escuchar los latidos cardíacos. Normalmente el latido cardíaco de un niño recién nacido va de los 120 hasta los 160 latidos por minuto. Y esto, al igual que la respiración, va a variar con facilidad según la actividad que esté desarrollando el niño en ese momento. Es decir, si está respirando con rapidez, porque el hecho de que lo estén ocultando lo pone más activo, o porque está llorando, en fin. Eso va a determinar siempre un aumento de la frecuencia cardíaca. Hay que inspeccionar todo el sistema cardiovascular. Se puede hacer mediante la coloración de la piel simplemente y de las mucosas. Los cambios en la coloración de la piel y mucosas nos pueden indicar una patología de tipo cardíaco o respiratorio. Por eso cuando valoramos el pulso del bebé, podemos rápidamente y de manera muy fácil estar también valorando la coloración de la piel de ese bebé y de las mucosas. También hay que tratar siempre de que el bebé esté tranquilo en la medida de nuestras posibilidades. Eso va a facilitar el examen. Hay que palpar los pulsos femorales. Cuando los pulsos femorales son saltones, pueden indicar la presencia de un ductus arterioso, mientras que la ausencia o la disminución de los pulsos nos puede estar marcando una coartación de la aorta. Es decir, ¿qué quiere decir esto de coartación de la aorta? Es que la aorta es más estrecha de lo que corresponde, de lo usual, y si ese estrechamiento es grave y no es diagnosticado, el bebé puede tener serios problemas y puede llegar a necesitar incluso de una operación u otros procedimientos poco después de nacer. Así que es muy importante que durante esta observación estemos atentos a todo. Es bastante frecuente encontrar en los recién nacidos un soplo. No necesariamente va a indicar ningún tipo de gravedad, sino es porque el ducto arterioso al cerrarse causa soplos bastante altos que después van a desaparecer con el correr del tiempo. Es muy raro encontrar anomalías cardíacas que son graves, donde aparezcan soplos. Generalmente en un problema cardíaco realmente importante en el recién nacido es muy difícil que se encuentre un soplo. Así que los soplos son los que normalmente conocemos como soplos inocentes, que van a desaparecer en la primera infancia. Si así no fuera, bueno, eso habrá que estudiarlo en el momento adecuado. Bueno, vamos a evaluar también dentro de este examen del sistema cardiovascular el relleno capilar. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Bueno, vamos a ejercer presión leve sobre una prominencia ósea durante 1 segundo más o menos y al descomprimir valorar el tiempo en que retorna el color que tenía la piel previo a la compresión, cuánto tiempo tarda en reaparecer el color previo. Si ese retorno tarda más de 2 o 3 segundos, podríamos estar hablando de una perfusión reducida.
De todos modos, recuerden que los bebés en las primeras horas de nacimiento y los primeros días, mejor dicho, va a tener siempre una perfusión de los miembros inferiores un tanto reducida. Así que evaluemos bien dónde vamos a hacer nuestra compresión sobre la zona ósea para poder evaluar este tipo de elementos. Bien, vamos ahora a valorar el abdomen. Vamos a evaluar la forma y la simetría del abdomen. El abdomen del recién nacido es normalmente redondeado y globuloso. Vamos a hacer una palpación superficial primero y luego más profunda para poder valorar si ese abdomen está tenso o blando. Un abdomen asimétrico, por ejemplo, de tipo escafoide, que son esos abdómenes hundidos, seguramente ustedes todavía no lo han visto, pero ya lo van a ver, o muy distendido, están sugiriendo algún tipo de anomalía. Hay que examinarlo en forma cuidadosa y seguramente va a requerir de estudios posteriores. Vamos a tratar de detectar la presencia de peristalsis. Si la peristalsis es visible, es un signo de obstrucción. Y también si hay masas visibles. A modo de acotación, les digo que la peristalsis es la contracción natural del abdomen y de los intestinos, por el cual se impulsa de arriba hacia abajo las materias que están contenidas en todo el tubo digestivo. Vamos a inspeccionar también el cordón umbilical, la presencia de los 3 vasos, 2 arterias y una vena. Esto ya lo habíamos hecho al momento del nacimiento. Sabemos que un cordón ancho o agrandado se debe evaluar la presencia de tejido intestinal. Esto no se podría estar hablando de un onfalocele. Y un cordón muy fino o seco puede estar relacionado con un retraso en el crecimiento. En los bebés grandes para su edad gestacional pueden tener un cordón más bien grueso. También vamos a valorar con cuidado toda la zona circundante del ombligo. El enrojecimiento, la induración son signos de infección. Y también lo puede ser si hay una secreción maloliente. Con más razón estamos en presencia de una infección que en los recién nacidos, estas infecciones son potencialmente graves, porque no nos olvidemos que puede inmediatamente llegar a ascender hasta a través de las arterias que están abiertas en el ombligo hacia el peritoneo. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de presentaciones. Bueno, continuando con nuestra valoración, ahora vamos a valorar los genitales. Los genitales femeninos, lo que vamos a ver es la presencia y el tamaño de los labios mayores, menores, el clítoris, la apertura vaginal. En algunas niñas vamos a apreciar un aumento en el tamaño de los labios mayores, lo mismo que alguna secreción blanquecina que viene de la zona de vagina. Incluso en ocasiones se puede ver un pequeño sangrado. Esto es el resultado de la suspensión de las hormonas que ha estado recibiendo intraútero. No es algo que represente un problema y en muy pocos días desaparece. Por supuesto, hay que hablar con los papás y ponerlos al tanto de este tipo de cosas para evitar la angustia de pensar que les está pasando algo grave a sus niñas. Cuando valoramos los genitales masculinos, lo primero que vamos a ver es el escroto. El escroto se ve con una apariencia grande y con una pigmentación aumentada. Esto también se debe a las hormonas que ha estado hasta cercano al parto recibiendo en el útero.
En general se puede apreciar que el prepucio cubre el glande del pene y está adherido al mismo, pero cuando no se lo puede retraer hacia atrás, estamos en presencia de una fimosis. Generalmente, si este problema impide que el bebé pueda miccionar de manera normal, seguramente va a haber que tomar algún tipo de determinación, ya sea la circuncisión o algún tipo de masaje en la zona para ir retrayendo el prepucio. Eso ya es conducta médica. Luego vamos a valorar el meato, la ubicación del meato urinario. Generalmente está en la punta del pene, pero en ocasiones se aprecia el meato en la parte inferior del pene. Esto tiene un nombre, hipospadia, o bien lo vamos a encontrar en el meato en el dorso del pene. Esto se denomina epispadia. Bien, continuando con nuestra valoración del recién nacido, vamos ahora a valorar la zona de la espalda y la pelvis posterior. Vamos a palpar y a observar cualquier curvatura anormal de la espina. Es decir, vamos a ir palpando toda la columna con todas sus vértebras y si notamos alguna anormalidad, hay que decirlo inmediatamente. Si hay alguna curvatura anormal o si se detecta en la palpación algún tipo de masa. Igualmente pueden aparecer más cercano a la zona sacra es algún mechón de vello. En ese caso también hay que estar atentos y avisarle al médico porque podría tratarse de una espina bífida oculta. En general, estas cosas son bastante raras, pero no imposible de evaluar. Y es muy importante que se tomen todas las precauciones desde el primer momento. Continuamos con nuestra valoración, luego vamos a valorar la ubicación y la permeabilidad del orificio anal, con una sonda de muy bajo calibre. Vamos a introducir con mucho cuidado por el orificio anal y vamos a ver si ese orificio está bien permeable. Continuamos con nuestra evaluación, a ver si encontramos los mamelomas cutáneos, que por lo general aparecen más en la zona de la cara, como pueden apreciar acá en la foto que está en la diapositiva, ese que se encuentra cerca del pabellón auricular en ese bebé. En esa zona son mucho más frecuentes. Lo que sí podemos encontrar en la zona sacrococígea es la aparición de un hoyuelo, una fosita o hoyuelo, sería un mini agujerito que está siguiendo la línea media. A veces se lo ve un poco más abajo de lo que nos está mostrando acá la fotografía, queda bien entre ambos glúteos y esto se examina para ver si está intacto y determinar si tiene alguna otra malformación o si tiene algún tipo de secreción. Esto es bastante normal, no ofrece ningún tipo de daño para el bebé. Es una pequeña hendidura que va a desaparecer y hay que controlarlo, por supuesto, con el pediatra en posteriores exámenes. Bien, ahora continuamos nuestra valoración por las extremidades. Vamos a valorar la capacidad de movimiento de las extremidades y comparar los miembros unos con otros en cuanto a su forma, su movimiento. Se valora mediante la observación si el largo de ambos miembros inferiores y de los miembros superiores es el mismo, si guardan relación los movimientos de uno con el otro.
Después seguimos valorando y vemos tanto en las manos como en los pies, si no hay aparición de lo que se llama sindactilia, que es una membrana que crece entre los dedos, dándole un aspecto totalmente diferente, tanto a las manos como a los pies. O si estamos en presencia de polidactilia, esto quiere decir la presencia de dedos adicionales. También vamos a comparar o vamos a evaluar, mejor dicho, si este niño viene con algún problema congénito de cadera. En realidad ese examen lo lleva adelante el neonatólogo, se pliegan las piernitas hacia el abdomen y cuando ha llegado bien al abdomen se hace un movimiento de abducción hacia afuera, hacia la zona del colchón y ahí se puede ver la altura de ambas rodillas con respecto al resto del cuerpo, es decir, con respecto al abdomen en este caso, si ambas rodillas están a la misma altura y si el médico puede a veces percibir con el tacto un resalto, lo que nos estaría dando idea de que ahí hay algún tipo de problema en la cadera. Podría ser algo congénito y se puede tratar entonces desde el momento del nacimiento. Vamos a valorar también la posición inadecuada de los pies, que pueden indicar una deformación de pies y tobillos. Por ejemplo, lo que ya conocemos como pie sambo congénito o alguna otra deformación de los pies y de los tobillos. El pie es susceptible de desplazarse a la posición normal con facilidad. Este es un trastorno pasajero y solo se debe a una mala posición intrauterina. Pero cuando el pie adquiere una forma bien marcada, como podemos ver en la imagen de la diapositiva, ese pie que está bien los deditos mirando hacia la otra pierna, esto es lo que se llama pie sambo o pie equino, que antes se resolvía mediante repetidas cirugías y que en la actualidad hay un tratamiento que se inicia prácticamente a días después del nacimiento, que le va a solucionar este problema al niño y que puede ser, en este momento, de entrada en el primer momento no tiene ningún tipo de problema, pero con los años sí. Este método es el método de Fonsetti, no es para nada invasivo como eran las cirugías que se hacían antes y lo vamos a ver en detalle cuando en el próximo cuatrimestre veamos todas las posibilidades de distintas patologías que puede tener un niño. Bueno, vamos a continuar con la valoración neurológica ahora. Vamos a observar, fundamentalmente la valoración neurológica es una valoración de observación permanente durante unos minutos del bebé. Vamos a observar que el niño tiene movimientos de tipo aleatorio, espontáneos, pero que son simétricos, aunque no siguen un determinado tipo, son aleatorios, pero son simétricos. En ocasiones se observan sacudidas o temblores, y ahí es donde hay que tener especial cuidado para poder no equivocarnos, interpretarlos como una convulsión o a la inversa, dejarlos pasar como movimiento normal y se trata de una convulsión. Es importante poder detectarlo esto porque en la etapa neonatal las convulsiones se tratan con facilidad y tratándolas vamos a evitar realmente un daño cerebral importante. A ver, las características clínicas que ayudan a diferenciar estos temblores y sacudidas entre sí de una convulsión a un movimiento normal, es que los movimientos normales de los temblores o sacudidas son movimientos rítmicos y tienen la misma amplitud. Pero en las convulsiones tienen un componente que es muy rápido y otro muy lento. Las sacudidas o temblores que son causadas
así por forma, de manera natural, siempre están provocadas por un estímulo externo hacia el niño, como puede ser un ruido fuerte o un estímulo táctil. Los tocamos al bebé y entonces el bebé es como que salta y se mueve mucho. Y si apoyamos nuestras manos sobre el miembro que está movilizando en ese momento de manera suave, podemos detener ese temblor porque lo tranquilizamos, mientras que una convulsión no la vamos a detener. Entonces, eso es algo que tenemos que estar muy atentos y que lo vamos a lograr simplemente observando al bebé, sin tocarlo. Bien. Al comienzo de nuestra valoración neurológica habíamos apreciado, para poder llevar adelante esta valoración, todos los movimientos del bebé. Ahora vamos a seguir con los reflejos que están presentes desde el momento del nacimiento. Desde el primer momento podemos evaluar los reflejos del bebé. Estos reflejos son varios y se los denomina reflejos primitivos o arcaicos, justamente porque están presentes desde el momento del nacimiento y en algunos casos, algunos tipos de reflejos se pueden ver incluso intraútero cuando se le hace la ecografía a la embarazada. Ahora vamos a ver eso. Lo primero que vamos a ver es el reflejo de búsqueda. Si nosotros acariciamos con suavidad, con el chupete o con un dedo limpio, por supuesto, la mejilla del bebé, vamos a ver que este tiende a girar la cabeza hacia la zona de donde recibió el estímulo, buscando ese estímulo. Este reflejo desaparece generalmente entre los 3 y 4 meses. Como habíamos dicho, el otro reflejo que está muy ligado al reflejo de búsqueda es el reflejo de succión, porque los podemos valorar prácticamente a los dos al mismo tiempo. De igual que en el de búsqueda, lo valoramos colocando el chupete o un dedo limpio en la comisura de los labios o en la boca del niño y ahí va a aparecer el reflejo de succión y vamos a poder evaluar la fuerza de esta respuesta de succión que le va a permitir al niño alimentarse sin ningún problema para poder llevar adelante su desarrollo. Este reflejo va a desaparecer aproximadamente alrededor de los 12 meses. El reflejo de succión lo vamos a valorar también colocando el chupete o un dedo limpio en la boca del bebé. Tocamos los labios del bebé y automáticamente vamos a ver que el bebé intenta succionar ya sea el chupete o el dedo. Esto nos puede dar a nosotros una idea de la fuerza de la respuesta de succión, que es fundamental para la alimentación y por supuesto la sobrevida del bebé. Esto lo va a desaparecer, este reflejo, alrededor de los 12 meses recién. El reflejo de prensión se puede observar en manos y pies desde el momento mismo, desde el nacimiento. Si los chicos son capaces de agarrar cualquier objeto que se le coloque en las manos, en forma breve y luego lo sueltan. Si se fijan, poniendo el dedo índice en las manitos, aún en el momento de recién nacidos, el bebé se va a aferrar a ese dedo índice. Si bien los chicos no pueden agarrar con la planta del pie, van a ver que si acarician suavemente la planta del pie, los dedos se vuelven hacia abajo, en un claro movimiento de querer agarrar algo. Este reflejo va a desaparecer alrededor de los 12 meses. Volviendo un poco atrás en lo que ya habíamos visto del reflejo de prensión, si se toma al niño de las manos y se lo levanta suavemente hasta que quede sentado, vamos a poder observar también la fuerza que tiene en los músculos del cuello para mantener la cabeza. Vamos a ver qué tan atrás se va la cabeza. La fuerza del cuello
se valora observando justamente eso, qué tan atrás queda la cabeza cuando, tomándolo de las manitos, lo levantamos. Los recién nacidos de término son capaces de mantener la cabeza erecta por un momento. Otro reflejo importante a tomar en cuenta es el conocido reflejo del Moro. Generalmente este indica conciencia del equilibrio en el recién nacido. Es la respuesta a un movimiento o a un ruido fuerte. Es decir, se toma al niño y se lo levanta ligeramente de la cabeza y luego se permite que ésta caiga hacia atrás, por supuesto desde una distancia mínima. Otra alternativa es golpear con algo la cuna y de esta manera el niño va a tener, reacciona como asustado. ¿Cómo va a ser esta reacción? La reacción es la extensión de las extremidades superiores, es decir, alarga los brazos hacia adelante y cierra los puños. Es como si fuera a abrazar algo, como si quisiera abrazar a algo. El reflejo del Moro se va a observar de forma completa en los bebés recién nacidos o todos los bebés que nacen después de la semana 34 y de forma incompleta en los que nacen en un parto prematuro a partir de las 28 semanas. Bien, acá en esta diapositiva pueden ver en el dibujo lo que les decía de la reacción del niño, la extensión de los brazos, como intentando abrazarse a algo. Este reflejo se va a extender hasta los 3 o 4 meses. La inexistencia del reflejo de Moro nos puede estar marcando defectos neurológicos muy importantes o alteraciones del sistema nervioso en el niño. Bien, el reflejo tónico del cuello se puede apreciar, ponemos al niño recostado de espalda con la cabeza ligeramente flexionada y se va a apreciar que el brazo y la pierna del lado hacia donde está dirigida la vista o la mirada del niño están extendidas, pierna y brazo extendidos. Y del otro lado, del lado contrario de la zona hacia donde está mirando, está flexionado. Se puede ver claramente el brazo sobre el cuerpo del niño. Este es también un reflejo que va a desaparecer a los pocos meses porque es una manifestación de la inmadurez del sistema nervioso del bebé. El reflejo de marcha, bueno, van a ver que los chicos son capaces de realizar movimientos similares a dar pasos cuando se los pone en posición vertical, se toman de abajo de los bracitos, se los coloca en posición vertical, ligeramente los pies apoyados sobre una superficie, puede ser la misma camilla o la colchoneta, inmediatamente el chico comienza como a dar pasos, como a caminar sobre la superficie en la que está apoyada. Es lo que se llama reflejo de marcha. Bien, finalmente tenemos una serie de reflejos llamados reflejos protectores, que son los que de alguna manera están para proteger al niño, como resultan indudablemente fundamentales. Por ejemplo, el reflejo del parpadeo, que el niño es capaz de parpadear cuando se le acerca una luz potente, o el reflejo de tos y estornudo para limpiar la vía aérea, o el reflejo del bostezo cuando necesita inhalar oxígeno adicional. Estos son reflejos que resultan protectores para la integridad del bebé y que van a estar presentes durante largo tiempo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la valoración de la edad gestacional. Bien, todas las características físicas y neurológicas que hemos estado hasta ahora analizando nos van a permitir evaluar de manera mucho más precisa la edad gestacional. Es decir, esas características que hemos venido estudiando hasta ahora nos van a permitir tener con certeza
la edad gestacional del niño. La importancia de la edad gestacional es para determinar si el bebé nació a término, si es un pretérmino, o sea, antes de tiempo, o un posttérmino, después del tiempo esperado para ese nacimiento. Y con esto poder determinar qué complicaciones pueden aparecer inmediatamente después del nacimiento o en los días posteriores. Es muy importante poder evaluar bien la edad gestacional. A veces, con el tiempo de amenorrea y con todo lo que hemos venido estudiando hasta ahora, van a ver que no es posible tener una precisión exacta de la edad. Incluso las ecografías no nos dan una precisión de la edad gestacional, siempre es más o menos determinada cantidad de semanas. Con las características físicas y neurológicas del bebé vamos a poder acercarnos un poco más a esa edad gestacional. Los criterios físicos y neurológicos que se sabe que son útiles para la valoración de la edad gestacional se emplean de diversas combinaciones y en diversos sistemas de calificación. Hay sistemas de calificación como por ejemplo el de Dubois, que emplea una combinación de criterios físicos, de comportamiento neurológico y reflejos para poder determinar la edad gestacional. Este tiene fundamentalmente la desventaja de que toma mucho tiempo. Entonces no es algo práctico para desarrollar. El sistema de Bayard, por ejemplo, toma 7 signos físicos y 6 neurológicos. Cuando uno aprende realmente a hacer este examen, es más conveniente observar primero 5 de los criterios, por ejemplo, mamas, oídos, genitales, los pliegues plantares y postura, y después pasar a otras áreas para adquirir más destreza. El test de Capurro es un método que se va a utilizar también para determinar la edad gestacional del recién nacido. Se trabaja sobre 5 parámetros: la textura de la piel, la forma de la oreja, el tamaño de la mama, la formación de los pezones y los pliegues plantares. Cada uno de estos elementos tiene una puntuación, más o menos como era en el test de Apgar, ¿se acuerdan? Según las características evaluadas tenían una puntuación. En este caso es lo mismo. Cada una de estas características que vamos a evaluar tiene una puntuación. Se van evaluando en forma independiente y luego se va a hacer una sumatoria de toda esa puntuación. Bien, en esta diapositiva tenemos todas las características de las que estuvimos hablando con respecto al test de Capurro y cada una de ellas con la puntuación que se le va a dar según esa característica. Es lo que nosotros vamos a evaluar. Vamos a ver cuál de las características se asemeja más a la de nuestro recién nacido y en base a eso colocamos una puntuación. Después se van a sumar todas esas puntuaciones. Bien, vamos a hablar ahora de la valoración del comportamiento, porque si bien uno piensa que el niño está siempre durmiendo, que no interactúa con el medio ambiente, es totalmente lo contrario. Se ha comprobado que el niño actúa en forma activa con su medio desde que nace. Si a la valoración del comportamiento le agregamos la valoración del recién nacido, va a aportar información importante acerca de las respuestas de ese comportamiento de manera individual. Una de las escalas que permiten este tipo de valoración es la escala de Braselton. Esta escala evalúa la valoración física,
la neurológica y la de comportamiento. ¿Cuáles van a ser esas escalas de comportamiento? Y bueno, la habituación, es decir, qué tan pronto reduce el recién nacido sus respuestas a estímulos específicos, la orientación, con qué frecuencia el niño se presta atención a los estímulos auditivos, la madurez motora, que también coordina y controla el recién nacido sus actividades motoras, por ejemplo. La capacidad para tranquilizarse por sí solo. Eso lo vamos a ver a medida que avanza el niño, está, por ejemplo, llorando o está intranquilo, y solo mediante algún tipo de acto se va tranquilizando. Muchas veces se tranquiliza llevándose la mano a la boca y succionándola. Eso le aporta una tranquilidad. El comportamiento social, con qué frecuencia y qué capacidad de veces sonríe el recién nacido y se deja abrazar. Eso se va viendo con el correr de los meses. Cómo son los periodos de sueño y cómo es el estado de alerta. No siempre está durmiendo, tiene periodos en que está alerta y otros en los que está durmiendo, y hay otros en los que podemos decir que está somnoliento. Todo eso se va evaluando y nos va a dar como resultado una valoración completa de nuestro bebé. Bien, terminamos. Ha sido una larga charla, un PowerPoint muy extenso, pero es mucha la información que tenemos que darle y que es fundamental que ustedes conozcan. Teniendo esta base, después con la lectura de la bibliografía pueden ampliar aún más sus conocimientos. Realmente es muy difícil trabajar así a la distancia. Cuando las clases son presenciales, a veces uno puede ir un poco más allá porque resulta más viable la explicación de los temas con el aporte del alumno preguntando sobre determinadas cuestiones. Pero bueno, hemos querido darles lo mejor y espero que mediante la lectura de la bibliografía, que tiene que ser como corresponde, bien hecha, extensa, no dejen nada al costado para abreviar, porque realmente en este momento no se puede abreviar bibliografía. Lo mejor es ampliarla para poder captar mejor todo lo que sus profesores les quieren brindar. Lean todo esto que le hemos puesto en el PowerPoint, lo van a encontrar en el libro de referencia. Bueno, gracias por su atención y nos estamos viendo en una próxima clase.